haciendo un repaso, hemos llevado el peculado. Ya saben qué es peculado. Ya espero que nadie se equivoque en peculado. La malversación ya hemos visto que es darle un uso diferente a los recursos del Estado porque el Estado persigue un fin. Persigue un fin. Hemos visto el cohecho pasivo propio, son las coimas. Cuando un funcionario recibe dinero para hacer o dejar de hacer algo que debería hacer. Y eso se llaman las famosas coimas, diezmos. Y algunos llaman quinceaños. Yo les contara cada historia cómo los piden plata. Ya cada, probar eso, yo me hago contar, yo hablo con las personas que están involucradas en eso para aprender. Y eso se llaman esquemas de fraude. Ya, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver unas 2 o 3 clases esquemas de fraude. O si no, les voy a dar trabajos. Yo tengo 3 revistas de esquemas de fraude, de esquemas de corrupción, de lavado de dinero. Ya, y ahí podemos ver unos 10 esquemas, cómo se opera, cómo se operativiza, por ejemplo, el pitufeo, el bicicleteo, esas cositas. Ya, es interesante. Entonces, el campo de la información es grande, es grande. Hemos visto uso indebido de influencias. Hemos visto beneficios de razón del cargo. No vas a probar qué delito es, pero si el regalo es grande, lo puedes procesar por ese lado. Omisión en la declaración jurada de bienes, cuando no declaras, es una sanción económica y ya se lo ha llevado más por la vía administrativa. Un día me van a entender cuando les digo vía legal, penal o vía administrativa. Un día me van a entender cuando sean funcionarios públicos y esperemos que no les inicien un proceso, ahí van a entender que es un proceso administrativo. Los que están metidos en el sector público, ellos captarían bien, porque se maneja harto esos términos, ya, tipos de responsabilidad. Eso han debido llevar en auditoría gubernamental. Yo les digo, tienen que llevar teoría y práctica. Ya la práctica muy poco, pero la teoría sí tiene que darles bien. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas. Cuando uno trabaja en cierta institución pública o en el Estado, no puedes realizar ciertos negocios, ya está prohibido. O sea, además de saber este artículo, hay que saber más normativa legal. Eso estamos viendo directamente lo más puntual directamente. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas por particulares. Aquí están muy pocos particulares pueden cometer ciertos delitos de corrupción. Después, la mayor parte de los delitos es para el servidor público. Hemos visto la concusión y exacciones. Le estoy haciendo un recuerdo, le estoy haciendo una introducción. Las concusiones es cuando un servidor público cobra más de lo debido a las personas para beneficio propio de este servidor público. Eso es concusión. ¿Ya? Y la exacción cobra el servidor público, pero en beneficio de la administración pública. Les he puesto el ejemplo que te cobro 2 veces IVA. Te cobro 2 veces IVA y ahí estás cometiendo un delito. Ojo, que no hay antecedentes, pero yo cualquier rato lo voy a generar los antecedentes. Cualquier rato, todo tiene un límite, todo tiene un límite. Si me siguen molestando los fiscalizadores, lo siguen molestando a mis clientes, y no lo duden porque no quiero olvidarme derecho y si no enjuicio a alguien o no proceso a alguien, me voy a olvidar. Ya estoy pensando en seriamente 1 año, 2 años de direccionar al Ministerio Público. Ya, eso todo depende, eso ya es decisión. Tengo que ir viendo mis inversiones, mi deuda, mi seguridad laboral, hoy en día la pandemia, todo ese tema y tomar decisiones. No quiero olvidarme de derecho, es muy bonito derecho, me gusta pelear, me gusta lo correcto y tal vez algún día esté sentando precedente. Algún funcionario, algún fiscalizador y jefe que no sepa la ley y te esté cobrando abusivamente, podría iniciarle un proceso penal. ¿Y quién le defenderá a ese funcionario? Ya en abogados nomás cuánto gastaría. Y los abogados le van a asesorar más. Hemos visto resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Y, es muy parecido uno de ustedes me preguntó a lo que es el prevaricato. Ya, yo no quería enseñarles prevaricato porque eso más se da en la justicia, pero la redacción del prevaricato y resoluciones contrarias a la ley es muy, muy, muy idéntico, es idem, ¿ya? Son resoluciones contrarias a la ley, ¿ya? Pero el otro es más para un campo de los jueces, ¿ya? Pero he visto en muchas demandas a los jueces los imputan por resoluciones contrarias a la Constitución y por prevaricato. Ya, y mi docente que me decía, no puede ser las dos cosas.
No has cometido los dos delitos, uno de los dos no has cometido. Son mutuamente excluyentes. Entonces, en eso tienes razón, pero el problema es de que no queda claro y cuando uno imputa a alguien o denuncia a alguien o le mete una querella a alguien, le mete pues, todos los delitos. Pero no es meter por meter, porque uno se cae y se cae el resto. Entonces también hay que hacer ese trabajo técnico, o sea, hacer una estrategia en el tema del derecho. Incumplimiento de deberes. Esto es un delito que se comete bastante, ya bastante. Es decir, a todos se los puede procesar. Alguien que no hace sus funciones se lo puede procesar. Yo le tengo miedo a este delito. Lo tengo miedo a este delito. A cualquiera nos pueden procesar. Ya no vamos a repetir ya sus elementos, eso, ya estamos haciendo un repaso nada más para que les quede. Estoy en un repaso para que les quede. Nombramientos ilegales, esto se comete harto. ¿Y por qué? Por lo político. Hemos hablado de lo político, del abuso del poder. Ya nombro a mi primo, a mis amigos, a mis cuñados, no sé, a puro parientes, los voy nombrando. Y eso es el abuso del poder. ¿Qué hacemos los auditores? No hacemos nada. Tenemos que hacernos prevalecer. Ya tiene que ser una autocrítica. Todos los auditores tenemos que ir por el mismo camino. No tenemos que dejar que lo político no se cumpla las normas. Hay que hacer cumplir las normas. Para eso estamos los auditores. Receptación proveniente del hecho de corrupción, esto no lo hemos visto. Prevaricato, me pidieron que les explique. La anterior clase les he explicado que es igual, es sacar resoluciones, los jueces, contrarios a la ley. Ya el caso, yo he vivido un caso esto, he terminado ganando al final. Me faltaría el proceso penal, pero por practicar quisiera hacer. Cohecho pasivo del juez y la jueza no vamos a ver, eso es más para los jueces. Es lo mismo que la coima que hemos visto, pero en versión juez. Ya consorcio de jueces, fiscales y policías y abogados, hay harto. Realmente hay que hacer una purga a la justicia, a los fiscales. Nuestro país está funcionando mal la justicia. Ya yo me he tropezado bastante con eso, los he denunciado de consorcio de jueces y fiscales. Estaba a punto de hacer votar a dos jueces, han muñequeado, son muñecudos más todavía. Entonces, enfrentarse un poco al poder. Pero realmente me he hecho sentir, los he hecho sancionar, les he ganado varias resoluciones a consorcio de jueces y abogados. Así funciona nomás, tengo muchas pruebas, tengo pruebas hasta de dinero, podría haber ido a la justicia, pero la justicia es muy mala en nuestro país. Hay que pensarlo dos veces también para hacer un proceso. Y yo no dormiría bien. Contratos lesivos al Estado ya hemos visto lesivos al Estado. No todos los contratos son malos, pero cuando los contratos, por ejemplo, les he hablado de los respiradores, si han firmado el contrato y había propuestas de menor precio y intencionalmente le han hecho ganar al mayor, ahí además les van a aplicar contratos lesivos al Estado. Pero no, si no han suscrito contratos, no les van a aplicar esto. Ya les pueden hacer conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, y otros tipos de delitos, pero no contratos lesivos. Entonces el contrato se tiene que perfeccionar con la escritura. Ya eso se lleva bonito en derecho. Ya y si tienen la oportunidad de estudiar derecho, estudien derecho. Es gratis en la UMSA, es gratis. Solamente van en la noche, hacen amigos, hacen compañeros, es muy bonito estudiar. Pero también tienen, por otro lado, tienen que ser su vida social, su vida familiar. Conducta antieconómica también hemos visto, ¿no? A ver, Ronald René, hemos visto conducta antieconómica, ¿no? Estoy subiendo cosas que no tengo que subir. Ya hemos visto, ¿no? Conducta antieconómica. Es el servidor público que hallándose en el ejercicio de sus cargos directivos u otros de responsabilidad en instituciones y empresas estatales causare por mala administración. Vean, aquí puede ser que no sea la intencionalidad de cometer delito. Ya, eso ya les he enseñado, ya qué cosa es intencional, qué no es intencional. Ya, pero por mala decisión, por negligencia, por incapacidad, pueden tomar malas decisiones. Pero igual son sujetos de responsabilidad. Dirección técnica por cualquier otra causa, daños al patrimonio de ellas, interés del Estado. Ya, esto probablemente lo ponga en práctica, ya les he dicho. Esto voy a poner en práctica y en 2 o 3 meses voy a saber cómo van los resultados. Ya, de esto también muy poco se hace trabajos, pero yo quiero también poner este trabajo en, quiero poner en, quiero sentar también precedentes. Infidencia económica, esto también me acuerdo, hemos visto ya, es cuando
divulga cierta información relacionada a la política económica que podría causar daño a la economía. Eso es mucho cuidado. Ya los que trabajan en el Banco Central de Bolivia, en el Ministerio de Economía, esos podrían cometer este tipo de delitos. Ya eso ya tienen que ir, asociación delictuosa, en esto hemos quedado. La asociación delictuosa leeremos a ver qué es rápido, el que formare parte de una asociación de 4 o más personas, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando hemos visto el fraude en las revistas de la ACFE? Fraude cometidos por una persona, fraude cometidos por dos personas, fraudes cometidos por más de 3 personas, de 4 o más personas. Ya los delitos lo puede cometer una persona, 2 personas, 3 personas o 4 personas. Normalmente cuando los delitos cometen varias personas es porque se han puesto de acuerdo. Ya se han puesto de acuerdo. Además, esto sí puede entrar para nosotros también como auditores. Entonces, cuando el fraude son 2 o más personas, pero ojo, que en este delito dice 4 o más, dice. Bueno, lamentablemente es así, así está escrito. Ya, solamente los puedes aplicar a asociación delictuosa cuando son 4 o más personas del hecho fraudulento. Además, les puedes imputar por asociación delictuosa, ¿ya? Pero hay ciertas connotaciones que se tiene que revisar la asociación delictuosa, ya que haya reuniones, haya un jefe, cumplen ciertos roles, funciones, esas cosas demostrar también, ¿ya? Entonces, 4 o más personas destinadas a cometer delitos, ¿ya? Fraude. El fraude es un delito, la corrupción es un delito. Será sancionado con reclusión de 6 meses a 2 años. Prestación de trabajos, vean, 2 años no es nada. Aquí entra concurso de delitos nada más, además de sanción delictuosa, pero no los vas a meter a la cárcel. No los metes por este delito, no los metes a la cárcel. Ya eso también ya tiene que ser estrategia del abogado y del auditor, si además los adiciones a acción delictuosa. Yo les cuento que varios de mis casos de auditoría que he hecho, sí han estado metidos varias personas. Ya he tenido un caso de 16,000, de $10,000. En $17,000 estaban metidos el gerente general, el director, el gerente administrativo, estaba metido el gerente financiero y el contador, 4 personas. Si íbamos a un proceso penal, los podemos imputar por esto, los podemos imputar. Lo malo es que en asociación delictuosa es que ellos se reúnen o ellos hacen un delito, pero de forma reiterativa, pero no dice aquí, de forma reiterativa. Entonces, ellos han hecho han hecho incumplimiento de deberes, que son 10 años de cárcel, apropiación, han hecho peculado, que es de 4 a 10 años de prisión. Además, podríamos meterle, ojo, que esto puede ser trabajo práctico final, porque yo les puedo dar ese mi trabajo y ustedes, el que me lo mete y justifica más los delitos que han cometido, porque cuentan las personas. Si son 3, no van a meter acción de lectores. Si son 4, además podríamos nosotros tomar evidencia o direccionar un poquito para que los abogados tipifiquen como acción delictuosa. Entonces, el fraude, ojo, ¿se acuerdan? 1, 2 o 3 o 4 personas. Este delito puedes imputarlos cuando son 4 o más personas. ¿Ya? En el tema de los respiradores, podrías ir por acción delictuosa, pero no tiene mucho peso. Acá más hay el daño económico, incumplimiento de deberes y otros tipos de delitos. Es cierto que han estado varios metidos y podemos sumar, pero la connotación de una asociación es que ellos se asocian para cometer delitos. Ese es el criterio. Ya, es como, por ejemplo, consorcio de jueces y abogados. Este es su análogo, pero ya no para jueces. Asociación delictosa, pero yo también podría. Como les digo, los abogados igual confunden. Cuando imputan o cuando hacen su querella, le meten acción delictosa y consorcio de jueces y abogados. Los dos lo ponen, pero no deberían hacer los dos. Ya yo tampoco soy experto en materia jurídica, no soy especialista en materia penal, pero estoy pensando hacer maestría o en constitucional o en penal. En una de las dos, tal vez a futuro haga, así es que todavía tengo buena salud. Infidencia económica. La servidor público que en razón de su cargo o funciones se hallar en posesión de datos o noticias que deban ser resguardados en reservas relativos a la política económica. La política económica, ya estamos repitiendo. Ya nuevamente, si tú das algunos datos, ojo, que si tú estás diciendo la verdad, podrías no ser procesado. Ya aquí un poco el Estado se está protegiendo de que no haya especulación. Pero ojo, están acostumbrados los politiqueros a mentirnos.
Ya han visto una propaganda que dice, ¿no? En 14 años no se hicieron nada en la salud. En 3, en 4 meses hemos hecho más que 14 años. Yo quisiera ir a probar esos datos. Y si están mintiendo, deberían tener cárcel, 20 años deberían tener. Ya porque encima gastamos plata, porque es que estamos haciendo política. Para mí eso es política. Eso no es gestión, eso es política nada más. Entonces eso también el auditor tendría que en algún momento definir y decir, bueno, mira, esta publicidad ha sido política y tú tienes que devolver la plata, conducta antieconómica, has malgastado plata de los bolivianos y por si acaso cuesta varios millones. Si no me equivoco, para este año estaba presupuestado entre 600 a 900 millones para propaganda del gobierno. No sé si vale la pena gastar 600 millones en vez de comprar ivermectina, instruir las investigaciones del dióxido de cloro, hacer de que no falten respiradores, haber creado centros hospitalarios o gastar 600 millones a una persona queriéndole volver Dios y que no es Dios y que ni siquiera sabe administrar bien el país. Bueno, así son las paradojas de la vida, ¿ya? Pero es inferencia económica, es divulgar datos. Uso indebido de bienes y servicios públicos. ¿Ya? Este sí es un delito que bastante se utiliza en la auditoría forense también. En la auditoría forense se utiliza bastante. ¿Y qué dice? Vamos a ir dando lectura. Ya de muchos delitos ya no tengo los elementos. En versión libro los voy a meter todos los elementos, todos los elementos. Espero sacar lo más pronto posible el libro. Todos los elementos, hasta los abogados les va a servir, van a consultar y algún abogado me va a criticar. Ya no está escrito nada, pero como les digo, yo he revisado varios libros de abogados y no hay de algunos elementos, no de todos. ¿Por qué? Porque un libro no entraría de todos los 200 artículos, no entrarían los 300 artículos. Uso indebido de bienes. Esto sí se comete bastante en el sector público, ¿ya? Bienes y servicios se habla, ¿ya? ¿Se acuerdan en el tema de la pirámide en el árbol del fraude hay el uso de bienes, ¿no? O recursos, ya es indistinto se llama, ya este delito está casado a esa tipología de fraude, ya ahí encaja, perfecto, ya es un tipo de fraude. Ya dice el servidor o servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes. Estas son las cosas materiales. Bienes, derechos, acciones pertenecientes al Estado. ¿Ya? Es decir, que son de las instituciones públicas, a los cuales tenga acceso. En el ejercicio de la función pública será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años. Hace 15 años, jóvenes, era normal que un alcalde municipal, uno del consejo, un ministro, un viceministro, esté comprando, haciendo mercado con los autos de las instituciones públicas, ¿ya? Ahí decía uso oficial, ¿ya? Y típico de los auditores era ir a verificar los autos, las modalidades de las instituciones públicas y teníamos que hacerle poner uso oficial. Esa es una medida de control. Y ese uso oficial no puede estar día domingos en las Rodríguez. No puede estar saliendo de un motel como un funcionario público saliendo con autos de uso oficial del motel. Entonces, así hay anécdotas, hay que uno puede ir haciendo. Ya el año pasado había un video y eso he entrado en examen, pregunté el año pasado, no sé si alguien esté repitiendo, porque la mayoría prueba conmigo. Si no prueba en el normal, en 2T aprueba, pero hay algunos también que se prueban. Y la pregunta de los exámenes era de un video que se ha difundido, tendría que mostrarles el video, cómo un policía se acerca al gobernador de Oruro en día sábado en estado de ebriedad, le filma y le dice, señor, usted está haciendo uso indebido de bienes del Estado. ¿Saben qué? A ese policía hay que aplaudirle. Está aplicando la ley, pero ¿y qué? Al policía lo han procesado, lo han destinado a Tarija. Así es nuestro país. Ya los policías deberían saber, saben un poco de derecho, saben un poco de delitos, y ahí saben qué cosas procesar o no procesar, saben qué cosas están mal. Entonces, en el ejercicio de las funciones públicas será sancionado con privación de libertad de 1 a 4 años, ya es 1 a 4 años. Si por uso indebido de bienes sufriere deterioro, destrozos o pereciere, la pena será de 3 a 8 años, ¿ya? Han debido ver, esto sale bastante en el Facebook, en las redes, en la televisión. Ya varios
policías o patrulleros chocados con postes, chocados con otros autos, chocados con un cerro. Recién nomás, hace la anterior semana en el Facebook estaba y en las redes también, en la televisión también estaba, como un patrullero se ha chocado contra el cerro. Y en el Facebook es como confidencias de Panamericana, dice, no, el cerro en estado de ebriedad chocó al patrullero. Ya, usted saquen su conclusión, qué estaban haciendo y en qué estado estaban. ¿Los puedes aplicar este artículo? Sí. ¿Los puedes aplicar este artículo? Ahí está, vean. Pero esto es de aplicación directa para los abogados. Los abogados directamente pueden procesar, no necesitan auditoría de eso. Ya, porque encima ha habido daño, daño. Y eso es típico, hay hartos. Yo les digo, los policías tienen una vida, se hacen unas parrilladas, unas fiestas tremendas, los van a recoger a sus camaradas, los van a recoger en movilidades. Y ahí también consumen y por eso cada vez hay ciertas denuncias. Este uso indebido de bienes yo no lo puedo hacer. Si yo mi auto llevo, nada que ver, es mi auto. Pero lo que no puedo llevar es el auto de las instituciones públicas que dicen uso oficial. Por eso es que se pone uso oficial. Y ahí tienen que saber ciertos derechos y ciertas obligaciones que debemos saber como ciudadanos. Yo ya no, últimamente no he tenido problemas con ningún policía, espero no tener problemas, ya porque hay que ver también si él está actuando bien o está actuando mal. Ya hay un video que he colgado en mi Face, cómo un policía se hace autochocar con la periodista de Gigavisión, y cómo lo filman, todo ese tema, ya un espectáculo, ya mucho abuso de poder, ya mucho abuso de poder, mucha intimidación. Ese es el poder que tiene el Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno, porque está a la cabeza de lo que es a la cabeza de la policía. Por si acaso, jóvenes, es bueno saber la ley. El año pasado, en octubre, cuando las Fuerzas Armadas no sabíamos si iban a salir a reprimir a la población o no reprimir. Ya políticamente se ha dado la orden de que haya estado de sitio, pero hay patriotas y hay gente que conoce la ley que ha dicho que no va a hacer eso. Y eso es, y eso es cierto. ¿Ya? Y no puede salir un militar, no puede salir un militar, está prohibido de salir y meter bala. Eso es un delito. Y eso es un delito de lesa humanidad. Es decir, es imprescriptible y sancionable en cualquier parte del mundo. Entonces hay ese temor. Y en parte la justicia ha avanzado, pero también la justicia se ha politizado. Entonces, ningún funcionario puede hacer uso de qué, de los bienes, derechos, acciones que pertenecen al Estado. Ojo, otorgue un fin distinto. No está diciendo apropiar. Eso hay que tomar en cuenta. Lo que estás haciendo es estás utilizando para ti, para otros usos. No es apropiarse. Apropiarse es cuando tú ya te agarras un bien, dinero, recursos de la institución. Uso, te está diciendo que estás usando, no te estás apropiando. Estás usando ilegalmente un bien o un servicio. Entonces, si yo me llevo a comprar el vehículo, hacer mis compras particulares, pero ¿cómo es, no? Ha habido un caso hace 2 años donde le han denunciado por el uso a un jefe, por el uso, creo que no me acuerdo si era de un policía o de una institución pública, ¿ya? Lo han procesado, jóvenes lo han procesado, recién las 12, ya. Vamos a, unos 15 minutos más, vamos a ver. Y al que le han procesado es al chofer. Pero pues, ¿quién le ha ordenado ir a recoger a sus hijos del colegio? La autoridad. ¿Quién tenía que responder? Era la autoridad. El cual se hallaren destinados bienes, será sancionado, que dice, el cual se hallare encargado, dice. Se hallare. Ya, ¿qué interpretación le habrá dado el fiscal para procesarlo al, al chofer? En pocas palabras le ha dicho, tú chofer estás encargado del auto y tú decides dónde ir y no dónde ir. Y no es así, el chofer cumple órdenes, le dices, llévame a tal lugar, le va a llevar pues al funcionario público, al ministro, al viceministro, ¿ya? Varios viceministros, mis amigas, que en el auto les recoge. Y ahí yo digo, si algún día tomo ese cargo, quisiera ir en mi auto nomás. Quisiera ir en mi auto, pero es lindo también que te manejen, porque uno se aburre de manejar.
Ya hay algunos otros policías todavía aquí cerca de mi trabajo, hay, no sé si eran generales, coroneles, pero con tres guardias vienen, escoltados, con sirenas, con todo, como al estilo del presidente del Estado. Qué caperuz son, qué capos son, cómo los abren camino, y por poco más y tendrían guardia como el anterior presidente Evo Morales, ¿no? Hay varios autos, varios guardias, bastante seguridad. La pena del párrafo anterior será aplicada al particular o servidor público que utilice los servicios o de personas remuneradas por el Estado. Em, Además, no podemos utilizar a las personas. Ya yo no puedo, aquí a los de mi trabajo, en horarios de trabajo no los puedo llevar a trabajar. Ya eso está también prohibido. Y ahí eso también se ha visto, a los soldaditos, los militares los llevan a trabajar a sus casas, ¿no? A pintar, a trasladar su casa, eso está prohibido, hay que tener mucho cuidado. Hacer esas cosas te puede costar toda tu carrera militar. Ya, y tienen miedo también los militares. Yo trabajo con los militares por si acaso, y los he hecho procesar a varios militares. 3 años he trabajado. Ya. ¿Qué más tenemos? Enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito. Ya, ya estamos en los nuevos tipos penales de la ley 004. Ya, el uso indebido de bienes ha incorporado, no estaba en el Código de Procedimiento Penal o en el Código Penal. Esto es ya es creación, es más lo que ha creado la ley 004. Y me parece muy positivo que esto haya creado. Ya esto va de la mano con el árbol del fraude, les he dicho no. Ya entonces bien que se haya creado este delito. Ya eso entra como anillo al dedo para el uso de bienes o de recursos. Otro nuevo delito que ha sido creado, ya estamos en la parte final, ¿ves? Enriquecimiento ilícito. Y este enriquecimiento ilícito va relacionado con el lavado de dinero. Leeremos, esto más aprenderemos, a ver qué más nos queda. Y ya, estos dos lo haremos rápido, jóvenes. O no sé si tienen clases, denme 5 minutos más, 5 a 10 minutos. Enriquecimiento ilícito. La servidora o servidor público o servidor público. Ya, servidor público nomás, ¿no? Da mucha vuelta y la servidora o el servidor público, de manera genérica, que hubiera incrementado desproporcionadamente su patrimonio. Este es un delito que veamos, que puede llegar a los particulares, ¿ya? Son pocos delitos que llegan a los particulares. Que hubiera incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos. Esto tiene que ser especialidad del auditor. Ya un fiscal, ojo, que los de la Unidad de Investigaciones Financieras también hace este trabajo. Ellos son nuestra otra competencia, son auditores que hacen inteligencia fiscal, hacen informes al estilo de auditorías y ellos ven esta parte de que una persona ganaba 4.000 bolivianos y resulta que tiene 10 casas, tiene 10 autos, tiene vida lujosa, todo ese tema y tiene full plata en los bancos, ¿ya? Y su sueldo es 4.000. Entonces, ¿de dónde ha sacado? Este delito se aplica en esos casos. Dice, no, dice, pero para funcionario público. Ojo, este artículo es para funcionario público. Que hubiera incrementado desproporcionalmente. Por eso se hace la declaración de jurada de bienes y rentas. Respecto a sus ingresos legítimos que no pueda ser justificado, este delito es un súper peligroso igual, así como el incumplimiento de deberes. Ya es el único delito con donde tienes que demostrar tu inocencia, no tu culpabilidad. No tienen que demostrarte la culpabilidad. Ya, se puede hacer Troya. El que conoce estos artículos puede hacer maravillas, puede hacer maravillas. Tú lo denuncias a alguien, a un funcionario público y lo dejas jodido, lo dejas en proceso penal. Será sancionado con privación de libertad de 5 a 10 años, inhabilitación para el ejercicio. Vean, aquí no se está estableciendo el origen de la riqueza. Origen de la riqueza. Ya no se está estableciendo el origen de la riqueza. Ya, ¿por qué se introduce este artículo? Son lineamientos internacionales. Son lineamientos internacionales contra lo que es el lavado de dinero, el terrorismo y narcotráfico. Ya, porque puede estar ligado a eso. Ligado. Entonces, esto ya viene, son lineamientos internacionales. No les voy a enseñar tantas cosas, jóvenes. ¿Por qué? Porque no es una materia de derecho. Pero aquí, de la revisión de esta lectura, no estamos estableciendo cuál es el origen del dinero. Lo único que como auditores tenemos que establecer, hacer números. Este gana 3.000. Los policías, por si acaso, su sueldo es bajo, ¿ya? No sé,
voy a averiguar estos días cuánto ganan, pero antes mi amigo teniente coronel era, o mayor y su sueldo era, si no me equivoco, 3.500 bolivianos. Bajísimo su sueldo. Pero los policías tienen 2 autos, 3 autos, casas, vacaciones y todo eso, no sé cómo lo harán. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí hay coimas, ya te pasas luz roja, coima, exceso de velocidad, coima, ya, y así vamos trabajando un poco, ¿no? Entonces, el tema de eso es lo que tenemos que hacer, proporcionalidad. Esto investigan la Unidad de Investigaciones Financieras, la UIF se llama, ¿ya? Se llama la Unidad de Investigaciones Financieras. La UIF son los que nos compiten, UIF, ya ellos hacen inteligencia financiera. Ya, entonces, esta partecita de estos artículos es bien para ellos. Eh, ellos también hacen ese tipo de trabajo. Ellos hacen proporcionalidad, ellos investigan qué cosas tiene este funcionario público, revisan su declaración jurada, piden a derechos reales sus bienes, muebles, a las alcaldías piden registros automotores, al RUAT se pide, lindas cosas se pueden investigar, ¿ya? Como auditores también podemos investigar derechos reales. No hay límite. Yo el otro día estaba sacando derechos reales, pero para otros procesos, para otros juicios. Ya yo también por memorial y por orden fiscal he solicitado como auditor bastante información. Tenemos un poder los auditores que hay que saberlos aplicar. Entonces, ellos, así como ellos investigan, también nosotros podemos investigar ese tema. Ya se puede hacer, pero no está tan relacionado como les digo. Es como ya lo estuvieras investigando al funcionario público. Nosotros más tenemos la concepción que tenemos que revisar a los estados financieros, a la plata, a los recursos de la institución. Eso es cierto. Ya por eso les digo, esto ya es más de transparencia, esto es más de la UIF, esto es más de la Fiscalía, esto es más de denuncias para el Viceministerio de Transparencia, pero como auditores también podemos hacer esto. Podemos hacer, entonces, el servidor público que desproporcionadamente tenemos que demostrar que no hay una proporción entre su sueldo y, ojo, yo que conozco esto, es muy peligroso hacer ciertas cosas versus su patrimonio. Y a ver, ¿quién sabe em, quién sabe mejor de patrimonio? ¿Un abogado, un ingeniero o un auditor? Un auditor es el experto en patrimonio, ¿no? ¿Y quién es más experto en ingresos? Menos gastos. Según auditor. Entonces, ahí está la participación del auditor forense. Ahí debería estar la participación del auditor forense en estos términos. Ya, por eso es que en la unidad de investigaciones financieras están auditores, ya están auditores, son ellos los que hacen ese tipo de informes de inteligencia fiscal. Ya cuando ellos investigan cuando hay ciertas denuncias, requerimientos del fiscal, requerimientos de alguna institución, ellos investigan. Nosotros como auditores también podemos establecer este trabajo, sí. Es nuestro campo de trabajo, sí. Nosotros dominamos más cuánto gana y cuánto debería tener. Ya, no se puede ver varios ejemplos. Ya, por ejemplo, Linares ha declarado, ¿saben qué, jóvenes? Está muy mal la declaración jurada de bienes incidentes, ahora está muy mal. Ya no se puede hacer seguimiento con esto. Ya nos han limitado cierta información. Ya hasta el año pasado, Linares, si no me equivoco, tenía 1.600.000 bolivianos de patrimonio. Ya, y que en su cuenta bancaria tenía 2.000 luquitos tenía. ¿Qué pasa, jóvenes, si descubrimos de que Lineras tenía cuenta bancaria en Italia o en Brasil o en Estados Unidos y tenía una cuenta de 3 millones de dólares? Porque resulta que el Evo había tenido como 3 casas, ¿no? No, yo digo, ¿dónde está la unidad de investigaciones financieras? ¿Dónde está el viceministerio? Dólares, dólares. ¿Qué pasa si encuentro yo automáticamente que le proceso por este artículo? Enriquecimiento ilícito. No necesito saber dónde ha robado, cómo ha robado, qué negocio ha hecho. Directamente le puedo aplicar enriquecimiento ilícito. Cuando él era servidor público, por eso hacen declaración jurada de bienes incidentes. Ya he hecho a los pobrecitos, ya qué pobrecitos más hay. El Evo ya no me acuerdo, creo que 1.400.000 también era su patrimonio. Ya yo este año no he subido mi patrimonio porque he comprado full teles, muebles, de todo. Mi patrimonio, 40.000 lux apenas he subido. ¿Y a quién domina esa información? Somos los auditores. Ya,
si un fiscal va a procesar por este delito, debería hacerse asesorar. Piden ellos a la UIF, pide la información. Entonces, esto nos sirve de información, la declaración jurada de bienes y lo que ganan. Raro, raro que muchos funcionarios de la aduana son millonarios. Tienen sus casas, sus terrenos. Hay que investigar. Esta unidad tiene que cumplir la función. Debería estar monitoreando. Ya tenía como 10, 15 auditores tenía. Ya mi amigo trabajaba ahí, ya, y he seguido otra institución. Uno de mis amigos de Cochabamba trabajaba ahí. Yo le decía, pasame información, quiero cruzar a un funcionario público su patrimonio. Y no, es con requerimiento fiscal, eso es cierto, con requerimiento fiscal. Tenemos ciertos límites en nuestro poder, los auditores. Ya en enriquecimiento ilícito se lo puede aplicar. Entonces aquí no estamos viendo el origen de la riqueza. Este delito se ha creado un poco para el lavado de dinero, para lo que es el terrorismo y el narcotráfico, porque de ahí se lava el dinero. Ya un servidor público gana 3.000 y resulta que él lava dinero y tiene 10 casas. O está ayudando a otro corrupto funcionario público a lavar el dinero, ¿ya? Y eso también es delito también. Entonces hay que saber eso. Enriquecimiento ilícito. Entonces, los servidores públicos que de la noche a la mañana aparezcamos con plata, ojo, que nos pueden procesar cualquier momento. Eso es, alguien sabe este artículo, sabe de derecho, creo que me están buscando, che, ya mentira. Ya, saben de derecho de auditoría, se los puede denunciar. ¿Para qué he hablado mal para la policía? Ya, creo que me están en la puerta. Enriquecimiento ilícito de particulares. Ya es lo mismo el artículo anterior, es lo mismo con afectación al Estado, pero les voy a hacer esta aclaración. Ese delito, el anterior, se puede aplicar a particulares, pero es medio chistoso la redacción. Es medio chistoso la redacción. Se los voy a leer y hacemos análisis y ahí terminamos. Y mediante actividad privada hubiera incrementado desproporcionadamente. Ojo, que yo lo puedo denunciar a un particular porque se ha vuelto millonario de la noche a la mañana. Como les digo, esto está casado, estos dos artículos están casados con lo que es lavado de dinero, narcotráfico y terrorismo. Y trata y tráfico de personas. ¿Ya por qué? Porque esos lados no puedes investigar, no los agarras, pero los agarras desde este otro lado. Es decir, al público y a un particular los podemos procesar si aparecen de la noche a la mañana con mucho dinero, ya que mediante actividad privada hubiera incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, afectando al patrimonio del Estado. Eso hay que probar. Esto es la condición. Hay que demostrar que sí ha habido una afectación al Estado. Ojo, pero no soy fiscal yo, los fiscales son los que tienen que interpretar y los jueces. Personalmente considero que yo tengo una mejor interpretación que un abogado y que un juez. ¿Por qué? Porque manejo la parte administrativa, la parte de auditoría y manejo la parte de derecho. Tiene que haber afectación al patrimonio del Estado. Eso hay que demostrar. No logrando desvirtuar tal situación, será sancionada con privación de libertad de 3 a 8 años. Es más, al que lo imputan, al que lo acusan, él tiene que demostrar su inocencia. Y eso es inconstitucional. Tiene que demostrar su inocencia. Inocencia. Ya no sé si era con C las dos. Inocencia. Ya alguien que sabe bien de gramática o ortografía podría ya. Entonces, al que se lo imputa esto, él tiene que demostrar su inocencia. Él tiene que demostrar de que si yo tengo 10 millones de dólares, tengo que demostrar de dónde vienen los 10 millones. Y con este artículo podemos 10 millones. Ya podemos tener de dólares. Ya con este artículo también podemos hacer, se puede hacer barbaridades. Se puede hacer barbaridades, o no, no barbaridades, se puede procesar a medio mundo. Ya porque resulta que mucha gente evade impuestos, aquí también entraría la evasión de impuestos. He visto en el YouTube, asombrosamente he visto un matriqui con Grupo Uno de México, los mejores de Bolivia, con cerca de 10 grupos que deben costar cerca de $500,000. Ya, entonces, ahí un poco va lo que es el contrabando, la corrupción. Ojo, que el contrabando y el evasión de impuestos son delitos. Son delitos. Entonces,
un auditor podría armar bien. Miren, que un particular aparece de la noche a la mañana, uno de la Uyustos, ya no paga impuestos, no factura nada y resulta que tiene 10 casas. Ah, señor, yo le puedo decir, señor, a ver, usted ha aparecido con patrimonio de muestra, mira, usted declara régimen simplificado. Usted vende en 400 pesos, 200 pesos y es millonario. Si le imputan por este delito, que al que lo imputan, él tiene que demostrar de dónde ha sacado su plata. Ah, yo puedo demostrar si es comerciante, lo justus ha defraudado al Estado. Por eso tiene bastante dinero. Entonces, sí tengo que demostrar esta condición, que hay una afectación al Estado. Hay una afectación al Estado. Contrabando, lo mismo. ¿El contrabando es lícito? No es lícito, es ilegal. Entonces también puedo decir que hay una afectación al Estado. Este es importador, pero resulta que ricos esquemas tienen los importadores, los contrabandistas. Ya yo he visto a algunos negociantes cómo hacen su trabajo. Incluirán el mismo delito y la misma pena los representantes o ex representantes legales de las personas jurídicas, los representantes de las empresas que mediante actividad privada hubieran incrementado el patrimonio de la persona jurídica, ¿ya? Aquí implícitamente, con esto cerramos, implícitamente, ¿qué está? En el fondo, en el trasfondo, estamos luchando, ¿qué? El lavado de dinero. Otro que estamos haciendo, el tesorismo. Otro que estamos viendo es el narcotráfico. Narcotráfico. Ya tiene su trasfondo, es decir, no busca tanto el origen. Y por último, la corrupción. Ya no sé en qué momento ha hecho corrupción, dónde y cómo lo ha hecho el Evo Morales, pero ahora tiene una mansión en Argentina. Si pruebo que esa mansión es patrimonio de Evo Morales, debería purgar el resto de su vida en las cárceles bolivianas. Y así debería ser. Entonces veamos que la interpretación de nosotros como auditores es mucho más allá, es mucho más allá. Entonces, un poco el trasfondo de estos dos artículos es el origen, de dónde está viniendo. No sabes de dónde está viniendo, pero tú has aparecido un millonario de la noche a la mañana. No demuestres de dónde has sacado tu dinero, tienes cárcel y además, a ver, no sé si dice aquí, te podemos decomisar, aquí está. Jóvenes, vean qué maravillas podemos ser como auditores. Ya, y como les digo, yo no leo todos los días, pero yo ya los he leído. ¿Qué dice? Ya, Ronald, quiero que me lo lean esto. Ronald Zené. ¿Quién era? Los que han participado. Ronald, tú que has hablado de la medicina tradicional. Eh, ¿Esta parte dice? Sí, esa parte quiero que me lo leas. Esta. Donde dice incursional, dice. No, a ver, puedes. Lo que está en rojo, te lo voy a subrayar con azul, ahí está. A ver si ves, ¿no? Si de la persona jurídica. No, de arribita. La última parte del primer párrafo. Ya, hubiese incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos, afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionado con la privación de libertad de 3 a 8 años, multa de 100 a 300 días y el decomiso de los bienes obtenidos Eso quería que ilegalmente. leas. ¿Qué dice? Decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Y aquí hay otra condición, sine qua non. Ya una condición dice, no logrando desvirtuar tal situación. Es decir, se lo imputa, él tiene que demostrar que las 10 casas de dónde lo tiene. Ya, por declaración jurada de bienes, Álvaro Liner ha dicho que tenía 2.000 en su cuenta bancaria, 1.600.000 su patrimonio, una deuda de 1.000.000. Ya no sé cuánto era su patrimonio neto. Ya, pero ¿qué pasa si probamos que Evo Morales se ha comprado la mansión? ¿Dónde está? Habían rumores de que se ha llevado a full dinero. Ya había coincidencias, han salido brinks del Banco Central, ha llegado al Chapare Plata, han cargado al avión, a Paraguay ha llegado y paradójicamente
de Brinks han entrado a recoger y así. Realmente somos, la comunidad internacional también un poco es cómplice de todas las barbaridades que se dan en los países. No debería de haber cierta inmunidad, no debería haber cierta inmunidad a los corruptos. Ya, como les decía, en el fondo, aquí hay un trasfondo de corrupción, de corrupción. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice la última partita que ha leído? Dice decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Ojo, que podemos recuperar harto dinero. Ya, estos deberían ser expertos, pues, esos organismos, las entidades encargadas de lucha contra la corrupción. Y no pueden demostrar que provienen de una actividad ilícita. Adicionalmente, la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que hubieren. En ambos casos, se lo puede quitar los bienes. Los puede quitar los bienes a los particulares y serán sancionados con una multa del 25 de su patrimonio. Encima esto más, ¿ya? Producto del delito y será sancionado. Producto del delito, eso demostrar está más difícil, ¿ya? 25% de su patrimonio. Entonces, ojo, que en nuestro país el día de mañana alguien aparezca, ojo, que las personas privadas o naturales no hacen declaración jurada, no hacen declaración jurada, pero los públicos sí. Ya, pero una persona privada que hace contrabando, que hace evasión de impuestos, que hace narcotráfico, que hace lavado de dinero, que está metido en actividades de la corrupción y todo ese tema, que aparezca de la noche a la mañana con full patrimonio, puede ser procesado, metido a la cárcel y quitado todos sus bienes. Así que, jóvenes, el Estado podría no controlarte todo, pero sí te puede procesar. ¿Ya en qué sentido? De que la administración tributaria podría no controlarte bien los impuestos, la aduana podría no controlarte bien el tema del contrabando, pero sí por esta vía, por la vía de tu patrimonio, te pueden procesar. Entonces vean que hay algunos muy pocos delitos de corrupción que los llega a los particulares. Este es uno de los delitos, que los llega a los particulares. ¿Deberíamos hacer auditoría? No. No debería estar tan relacionado a auditoría. ¿Sería correcto que yo, auditor, vaya a auditar a quién? A ver, a Samuel Doria Medina. ¿Podría irlo ya a fiscalizar? No. No tengo ninguna atribución, ninguna potestad. ¿Lo puedo denunciar como persona natural, como persona normal? Sí lo puedo denunciar. Ya si tengo buen, buenas evidencias de que este tipo tiene 5 casas. 5 casas. Ese trabajo lo hace la UIF. Es decir, de oficio se debería estar investigando la corrupción, narcotráfico, terrorismo y lavado de dinero. Para eso se creó la UIF. Esos son nuestros principales competidores en auditoría. Ya en los de unidad de investigaciones financieras. Ya no hay mucho, no tiene mucho personal. Son 10 auditores, 6, más políticos, más administrativos que auditores hay. Ya creo que 15, creo que habían 10 jefes y 5 haciendo inteligencia financiera. Así funciona nuestro país. Entonces ya estamos llegando a la parte final, jóvenes. Vean que hay algunos delitos que sí los llega a los particulares. Así que el hecho de que hoy día yo haga contrabando, haga mis negocios legales, el día de mañana, ojo, está establecido en nuestra norma, nos pueden meter a la cárcel y nos pueden quitar todos nuestros. Entonces, es súper peligroso hacer actividad ilícita y también ser funcionario público es muy peligroso. O a esto lo tengo miedo. Ya, el poder, lo político te pueden fundir, te pueden decomisar todos tus bienes. Tal vez quieras en la nada. Hay que tener mucho cuidado porque hay que ir documentando todo lo que uno crece, tiene que ir documentando. Ya mi trabajo, mi patrimonio tiene que ir de la mano. Yo el día de mañana aparezco con 5 Lamborghinis. Escándalos de hecho, ¿no? Cuando un Lamborghini medio uso entró a Bolivia, ¿no? Escándalos de quién es, han dicho, ¿no? De, de Alcapar, entraba y tampoco que había, ¿no? Entonces, eso es una vez he pensado ir a traerme de Dubai autos que están botados Lamborghini, ¿no? Y llega aquí y te pueden procesar, ¿no? Ya hay autos, unos autos que cuestan 100,000, 120,000, mano cuesta 60,000 dólares su auto.
sabe. Sabe a ver dónde ha sacado tanta plata, dónde tiene, ya, o en parte activa, no es correcto. Pues vean, jóvenes, que tanto a los funcionarios públicos como a los privados se los puede procesar la desproporción del patrimonio. A todos, todos los estantes y habitantes del territorio de nuestro país. O sea, hay que tener mucho cuidado en hacer ciertos negocios, en prestar ciertos nombres, es muy peligroso. Yo tengo miedo a esta ley 004, hay que cuidarse bastante. Si alguien te denuncia, alguien te mete a la política, y alguien te quiere pegar, alguien que tiene este poder de la información, el poder del conocimiento, ya querer arruinar. Entonces hay que ir, ¿no?, dando lo que no va a ser. A menos mal, estoy tratando de ser lo más correcto en el tema de la opinión, todo esté documentado y todo, y ya me van a decir dónde tiene tanto, dónde tiene el patrimonio, señor Eduardo Reyes. Ya van a decir que yo manejaba la televisión. Licenciado, buenos días. Perdón que le interrumpa, se escucha entrecortado. Ya, ya estamos terminando, ya. Ni modo, a ver cuánto estamos en la. Ya espero que la grabación por lo menos esté saliendo, pero lo que he probado también es que en la grabación, incluido en la grabación, sale entrecortado. Y ahí ya estábamos 48, no, no debía cortarse. Bajones de la red, o también puede ser bajón el tuyo. Ya voy a escuchar mi grabación. Ya, jóvenes, quedamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Dejamos de grabar. Ya nos han abandonado.